Este mes vamos a enfocar lo que titulé Reflexiones sobre Jesús y vamos a hablar específicamente en el mes de abril se celebra Semana Santa, todo lo que es Semana Santa, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, se conmemora todo esto en este mes de abril y parte de mis reflexiones van a estar enfocadas hacia estos eventos. Y hoy quería comenzar con Jesús y la Santa Cena, basado en Marcos capítulo 14, versos 22 al 25. Todos mis sermones en el mes de abril van a estar basados también en el libro de Marcos, en la narrativa de Marcos. Hoy comenzamos con el capítulo 14, versos 22 al 25, que habla de este evento de la Santa Cena. Ahora bien, Jesús y la Santa Cena. Una comida, un recuerdo. ¿Se ha comido algo alguna vez y esa comida les recuerda un evento, le trae una memoria a su mente o a alguna persona? ¿Alguna comida específica que usted come les recuerda algo? Por ejemplo, aquí es muy difícil de conseguir el chillo, lo que es un tipo de pescado, es red snapper, así se le llama en inglés. Cuando yo como ese pescado, me viene a mi recuerdo mi niñez. Cuando iba con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, al restaurante a comer esa comida. El lechón me acuerda a Puerto Rico, porque en Puerto Rico se come mucho cerdo, mucho lechón, ¿cómo otras palabras para lechón? Chancho, mucho chancho, puerco. Y eso me acuerda a Puerto Rico. Ahora, si usted me habla de tamales, no me recuerda a mi niñez en México, porque no estuve en México, pero me recuerda a Jesucita y me recuerda a México. Y aquí en esta iglesia fue que yo aprendí a comer tamales, específicamente los tamales de Jesucita. Y así usted tiene comidas que no importa cuántos años pase, no importa en qué lugar usted se la coma, le va a traer algo a su mente, le va a traer algo a su memoria. Puede ser una comida, puede ser una bebida, puede ser un dulce, puede ser cualquier cosa que le trae en mente quizás a su país, quizás a un familiar, quizás su niñez, quizás algún evento importante con ese tipo de comida. La Santa Cena es esa comida para la comunidad cristiana que nos trae a la mente algo que hemos aprendido dentro de la tradición cristiana y aún en el contexto de iglesia y las escrituras. Que recordamos los sufrimientos y los padecimientos de Jesucristo. Y recordamos que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y recordamos que estamos en comunión con Él y con los demás. Y eso es lo que les quiero hablar en el día de hoy. Exploremos un poco este contexto de la Santa Cena. Reflexionemos sobre este pasaje en el día de hoy. Marcos capítulo 14, versos 22 al 25. El contexto del pasaje bíblico, si usted se lee ese capítulo 14, el capítulo 14 comienza con el complot para prender a Jesucristo. Por un lado, a Jesucristo lo están buscando matarlo, los escribas, los fariseos. Y por otro lado, sus discípulos en todo el libro de Marcos andan confundidos por la serie de eventos que están ocurriendo y ellos no saben qué hacer con muchos de estos eventos y hay mucha confusión entre ellos. Este capítulo 14 comienza con ese complot contra Jesús. En el verso 12 en adelante, Jesús les envía a ellos y les dice, mira, vamos a preparar una Pascua, vamos a preparar la comida de la Pascua, la cena de la Pascua, y vamos a celebrar esta comida juntos en este lugar en particular. Esta cena que ellos iban a participar no era una cena que fuera algo extraordinario, sino era una celebración que ellos hacían cada año en el pueblo de Israel. La Pascua era el momento donde se celebraba esta festividad, donde se celebraba el rescate de Dios al pueblo de Israel cuando ellos se encontraban en Egipto, donde Dios había liberado a este pueblo de la esclavitud. Esta gente eran esclavos y Dios entonces los libera de esa esclavitud. Específicamente usted va a encontrar esta historia en el libro de Éxodo. Esos primeros capítulos de Éxodo hablan de ello.
Entonces, de ese contexto es que nace la celebración de la Pascua, donde ustedes van a conmemorar lo que yo he hecho por ustedes. Entonces, ese es el contexto donde Jesús escoge para instituir lo que se conoce hoy como la Cena del Señor. Toda la gente venía, todos los israelitas venían de diferentes pueblos, de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, específicamente a Jerusalén, para celebrar esta historia de liberación, de rescate, de redención. Y toda la gente estaba hablando, cuando venían en el camino, cuando se reunían a hacer la mesa, hablaban de Dios. ¿Quién es Dios? Este Dios que los había liberado. Recordaban la historia de Egipto y cómo Dios los liberó de Egipto. Y recordaban que en el libro de Éxodo específicamente Dios se revela y se revela por nombre. En la historia de Moisés usted va a ver esto. Así que el pueblo estaba recordando todos estos eventos. Dios se reveló, Dios hizo un pacto con Israel, Dios nos sacó de Egipto, Dios revela su nombre, su identidad, quién es a nosotros específicamente, a este pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted mira este contexto en el cual Jesús se encontraba, esta es toda la narrativa que está alrededor de esta historia. La gente está recordando a Dios, Jesús está siendo perseguido, lo quieren matar, su hora ha llegado, está llegando su hora y los discípulos están confundidos. Usualmente cuando usted mira la Santa Cena, cuando usted mira las diferentes pinturas, usualmente si usted ve la de Da Vinci, todo el mundo está bien puesto y todo el mundo está como riéndose, como nosotros salimos en las fotos riéndonos. Así, todo el mundo está así. Pero el contexto que pinta el Evangelio de Marcos es muy diferente. Marcos está pintando un escenario que sus discípulos están horrorizados y están confundidos. Y están bebiendo y comiendo en una atmósfera de preocupación y de tristeza. Y usted va a ver eso en esos textos bíblicos, si usted lo lee en su casa, va a ver ese contexto. Y la pregunta que circulaba en medio de esa comida era, ¿quién era el que iba a traicionar a Jesús? Porque Jesús mismo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense, en medio de la comida, uno de ustedes me va a traicionar. Todo el mundo se comenzó a hacer una investigación y a preguntarse, ¿seré yo? ¿Quién era el que iba a traicionar a Jesús? Jesús, en otro lado, es el anfitrión de esta cena. Y al decir estas palabras, no detuvo la comida ni la cena, sino que todos siguieron cenando, a pesar de que Jesús había dicho que había uno que lo iba a traicionar. Ahora bien, hablemos un poco de la cena. Si usted mira bien los evangelios, específicamente el evangelio de Marcos, no era la primera vez que Jesús comía, porque Jesús comía todos los días. No era la primera festividad de la tradición de Israel que Jesús asistía, porque Jesús también asistía a esas cenas. Lo importante de esta tampoco es que sea la última cena de Jesús. Marcos no quiere tampoco señalar que es la última cena de Jesús, porque yo creo que después de aquí Jesús también comió. Sino es que mientras Jesús comía, que él lo había hecho en otras ocasiones y regularmente lo hacía, y comía con sus discípulos y comía con otra gente. Pero en esta ocasión, mientras Jesús está comiendo, él dice unas palabras. Y esto es lo que hace la Santa Cena, la Santa Cena. Esta cena, la Santa Cena, o una cena, un evento importante. Jesús conecta los elementos de la comida con su sufrimiento. Jesús conecta los elementos de la comida con su muerte. Tradicionalmente, ellos en esta cena de la Pascua tomaban el pan, específicamente quien era la cabeza de la familia, lo levantaba y decía unas palabras como esta. Levantaba el pan la persona, adorado seas el Señor nuestro Dios, Rey del universo, el que hace brotar el pan de la tierra. Y luego el pan era roto y se distribuía entre las demás personas. O sea, que esto es parte de la tradición judía. Lo mismo ocurría con el vino. Pero en esta ocasión, en vez de Jesús decir esta oración tradicional o una oración parecida a esta, la cena toma un giro diferente. Jesús toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Este soy yo.
Por eso es que esta cena está en los 4 evangelios, específicamente los primeros 3 evangelios. ¿Por qué? Porque la cena tomó un giro diferente. Él dice, este es mi cuerpo. Y Jesús entonces parte el pan, lo distribuye a sus discípulos y significa que este pan estaba simbolizando lo que Él iba a hacer más adelante, que más adelante es morir en la cruz del Calvario. Y Él está diciendo, este es mi cuerpo que es vida y que va a ser quebrantado por ti y por los demás. Y ustedes se van a beneficiar de este pan o de este cuerpo. Y el pan también simbolizaba esta misión que Jesús tenía por delante. Luego, nuevamente, no era nada fuera de lo normal. Toma la copa y dice, y aquí es que está lo que es fuera de lo normal. Esta es mi sangre. Estas son las palabras que los evangelistas recolectan y dicen, la cena era normal, una cena normal de la Pascua, pero Jesús cambió todo, bendiciendo estos elementos de una manera diferente. Dice, esta es mi sangre, y bendijo la copa y la dio a sus discípulos. Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El contexto es la Pascua, el pacto que había hecho Dios con ellos, desde el que los sacó de Egipto. Ahora dice, esta es mi sangre, es un nuevo pacto entre ustedes y Dios. Esta es la sangre del nuevo pacto. Significaba la muerte de Jesucristo, el último sacrificio ofrecido a Dios. La sangre de Cristo sella y inaugura el nuevo, inaugura el nuevo pacto. Y los discípulos, cada vez que participaban de esta cena, tenían que recordar este acontecimiento de la vida de Jesucristo. Así que no era nada fuera de lo normal para el pueblo de Israel o para esta gente. Lo que lo hizo fuera de lo normal era que Jesús identificó esta cena con un nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre, en este caso específico. Ahora bien, ¿cómo entonces la tradición metodista, la tradición wesleyana practica la cena del Señor? Cuando hablamos de la cena del Señor, hoy voy a tomarme un poco y voy a hablar de la cena del Señor. Cuando hablamos de la cena del Señor, hay diferentes interpretaciones de cómo se debe practicar, hay diferentes teologías. Pero específicamente en el contexto wesleyano de la tradición metodista, podemos ver que surgen 3 nombres: la cena del Señor, la Santa Comunión y la Eucaristía. Estos son diferentes nombres que se le da a la misma cena. Y cada uno de estos nombres destaca algún aspecto en el acto de adoración. Cuando hablamos de la cena del Señor específicamente, nos recuerda que Jesucristo es el anfitrión de la cena y que nosotros participamos por la invitación de Jesucristo. Jesús es quien nos invita a participar de la cena. Lo mismo que se hizo con sus discípulos antes de ser crucificado. Fue Él quien los invitó a participar de esta cena y de esta comida a sus discípulos. Ahora, cuando se utiliza la palabra Santa Comunión, el enfoque está en que lo que estamos haciendo es santo y quien lo convierte santo es Dios por medio de su gracia. Y en esa Santa Comunión, en esa santidad participamos con Dios y con los demás. Y este misterio es un misterio. ¿Cómo se hace santo? Es un misterio. Y el último término, que viene siendo la Eucaristía, esta palabra significa agradecimiento. Nos recuerda que el sacramento es para agradecerle a Dios por los dones de la creación y por la salvación. Así que estas 3 palabras se utilizan cuando se habla de la Santa Cena en el contexto wesleyano o metodista. Ahora, hablemos un poco acerca de la liturgia, cómo se hace, aquí están los 3 términos, cómo se hace la liturgia. Hay varios pasos aquí a seguir. Voy a ponerlos todos. Usualmente la liturgia comienza con una invitación.
La invitación es, quien llama a la cena es Jesús. No soy yo como pastor, no es nadie no es la iglesia en sí. Es Jesús quien invita a las personas a participar. ¿A quiénes? A todos aquellos que le aman, que se arrepienten de corazón de sus pecados y que buscan llevar una vida en paz los unos con los otros. Esa es la invitación que hacemos en la liturgia de la Santa Cena. Todos aquellos y aquellas están invitados. Aquellas personas están invitadas. No hay un límite para esta invitación. Aún los que no son bautizados están siendo invitados para la cena del Señor. No hay una edad mínima para participar en la cena del Señor en el contexto de la iglesia metodista. Se invita incluso a los niños a participar de la cena del Señor. En teología hay dos conceptos. La comunión abierta y la comunión cerrada, ¿verdad? Son dos conceptos teológicos que se discuten entre los protestantes si la comunión es abierta o la comunión es cerrada. Si la mesa es abierta o si la mesa es cerrada. Si la mesa todos pueden participar, ¿verdad? O si la mesa solamente un grupo exclusivo puede participar. Un grupo que sigue ciertas reglas es el único que puede participar. Okay. En el contexto de la iglesia metodista, la mesa es abierta para todos y aquellos y aquellas que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de mesa abierta, no significa que es totalmente abierta, sino que en la invitación a la mesa del Señor se hace esta aclaración. Son los que aman y se arrepienten sinceramente de su pecado y buscan estar en paz los unos con los otros. Así que, aunque la mesa es abierta, cuando se hace la invitación a la mesa, aquellos discípulos y discípulas que aman a Dios, que se han arrepentido de sus pecados, que están siguiendo a Jesucristo, no significa que sean perfectos, sino que están siguiendo a Jesucristo, que están siendo sus discípulos. Así que en ese sentido no es totalmente abierta para todas las personas, aun aquellas personas que la hagan sin conocimiento, sino es un llamado para los discípulos y discípulas de Jesucristo. Ahora, no importa si tú eres metodista o si eres bautista o si eres pentecostal, si eres un discípulo de Jesucristo, en el contexto de la iglesia metodista, puedes participar de la mesa del Señor. Que para mí eso es una gran bendición y una muestra de que la mesa es del Señor, no es de una denominación, de una iglesia, de un pastor. La mesa es de Jesucristo. Yo he estado en contexto donde la mesa es cerrada. Una vez fui invitado a otro estado a enseñar y por enseñar me invitaron el domingo a predicar y casualmente era el día de la cena del Señor. Y esto fue lo que ocurrió ese día, porque es una mesa cerrada. Ellos me invitan, después que yo predico, el pastor va a hacer la Santa Cena y él llama específicamente a un grupo de personas al frente. Y yo estoy en el altar. Me incluyó a mí también, porque estaba en el altar. Pero ¿qué yo pude ver desde el altar? Yo vi dos grupos de personas. Un grupo de personas que podía tomar la cena y más de la mitad de la iglesia estaba llena, te estoy hablando como casi 200 personas. Más de la mitad de la iglesia se quedó sentada y no pudieron participar. Y mientras nosotros participamos de la cena del Señor, los demás estaban mirándonos. La cena es de Jesucristo. Yo como hombre puedo poner mis reglas. Yo como hombre puedo decir tú sí, tú no. Pero no es así. La cena es un misterio y quien invita a la cena es Jesucristo. Y no está invitando a gente perfecta, está invitando a personas que le aman y que le quieran seguir y que están tratando de hacer lo mejor que ellos pueden. Y es Jesucristo quien invita a la cena. Por eso es que la iglesia metodista no limita quién puede participar de esta cena. Yo como pastor no los limito a ustedes, porque la cena es de Jesucristo. No es mía, es de Cristo.
Yo como pastor les digo, Jesucristo te invita, Jesucristo perdona tus pecados, Jesucristo quiere que tengas comunión con Él. Bueno, luego en la liturgia hay un momento después de la invitación de confesión, perdón y la paz, ¿verdad? Donde en oración nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios. Aquí yo hago un énfasis contra Dios, tus pecados contra ti mismo. Usted sabe que usted pega contra usted mismo. Eso es importante. Usted pega contra usted mismo. Usted mismo se hace daño en su cuerpo, en su mente, en sus emociones. Usted mismo se hace daño a usted mismo. Y a veces yo también, yo también. Por eso pedimos perdón, reconciliamos con Dios, con usted mismo, con los demás y con las cosas que le hemos hecho al resto de la creación. Y específicamente hay un énfasis también en esos pecados de omisión, las cosas buenas que pudimos hacer y no las hicimos. Hay cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. Podemos dar la milla extra, podemos ayudar a alguien extra, pero no lo hacemos. Y también cómo nos hemos insensibilizado cuando vemos a los marginados, a los pobres, a los necesitados, a la gente que están en nuestra sociedad que necesitan, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a que es normal que esa gente esté ahí. Entonces, esos son los tipos de pecados que confesamos a nuestro Dios también. Y parte de la liturgia es proclamar que en el nombre de Jesucristo tú has sido perdonado y perdonada. Igualmente hemos sido perdonados, yo también he sido perdonados. Y usualmente se sigue con lo de la paz, sea con ustedes. Aquí no practicamos eso, pero hay iglesias que sí lo practican. O aquí se practicaba de vez en cuando, que se dan la mano. Pero con el COVID, usted sabe. Luego se procede a la acción de gracia, donde nos ofrecemos nosotros y ofrecemos el pan y el jugo de uva en acción de gracias a Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo, eso es una parte importante de la liturgia, que se derrame sobre la iglesia y que también se derrame sobre estos elementos para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que nos va a alimentar espiritualmente porque hemos sido redimidos por su sangre. Y que nosotros al mismo tiempo, al participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, nos convertimos en el cuerpo de Cristo en el mundo. Así que es una conexión teológica, espiritual, práctica. Y concluimos con esa parte de acción de gracia donde se ora por los elementos. Ahora, cuando recibimos los elementos que recibimos, el pan, se supone que es el vino, y como hemos cambiado después del coronavirus, pero usualmente tenemos una copa y un pedazo de pan y todos participamos del mismo. Pero por el coronavirus tenemos estas restricciones. El pan, que simboliza el cuerpo de Jesucristo, y la copa, que es el jugo, que también simboliza esa sangre de Jesucristo. Recibimos esto en comunidad, participamos en comunidad. Y quiero hacer una aclaración aquí. Es importante, buena teología produce buena praxis, buena práctica y nos ayuda a procesar mejor las cosas. Usted no lo agarra, ¿verdad? Sino que yo usualmente se lo entrego, porque es recibido de Dios. Es algo que Dios nos regaló a nosotros. Yo se lo trato de entregar, ¿verdad? El pan antes usted lo partía, pero se supone que sea recibido, ¿verdad? Y es una práctica que con esto lo podemos hacer. Yo se lo entrego a usted, no es el simbolismo que usted lo recibe de Dios. Usted no lo agarramos, sino que es una gracia que hemos recibido de nuestro Dios. Por gracia. Todos recibimos ese pan por gracia. Y esa copa, ese jugo de uva, por gracia. Es un don recibido por nosotros, porque Dios nos otorga esa gracia.
Y luego, después que se participa de la cena, hacemos la oración tras recibirlo. Es nuestro alimento que necesitamos regularmente para nuestro sustento espiritual. Y que oramos para que el Espíritu de Dios nos conceda la fortaleza para darnos a nosotros también como Cristo se dio a los demás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante recalcar que todo esto es un regalo de Dios para nosotros. Todo esto es un regalo de Dios para nosotros. Sé que mis niños están aquí. A mis niños a veces yo les doy cosas que si uno se pone a merecer, ellos no se lo merecen. Porque se portaron mal o porque no hicieron lo que tenían que hacer. Pero un regalo es un regalo. Lo mismo pasa con nosotros. Esto es un regalo de Dios para nosotros, para mí como pastor y para ustedes como iglesia. No hay nada que usted pueda hacer para merecérselo. Es un regalo de Dios para nosotros. También esta cena nos recuerda y nos sirve como un doble propósito. Ese cuerpo y sangre de Jesucristo, estamos conectados a el cuerpo de Cristo. Estamos conectados con Dios. Somos reintegrados a ese cuerpo una y otra vez. Y estamos reintegrados con los demás. Y junto con Cristo y con los demás, somos uno para el mundo. Así que me conecta con Dios, este evento, me conecta con los demás y junto con Cristo y los demás somos uno para el mundo entero. ¿Verdad? Porque eso participamos de una sola copa, un solo pan, un solo Señor, la teología ya paulina que aparece en Corintios. Así que hermanos, esto es lo que nosotros hacemos hoy y este es el significado que nosotros le damos, bíblico y teológico y por la tradición. Todo esto es un regalo de Dios. Okay. Vamos a hablar 3 implicaciones prácticas, ya estoy terminando en esta mañana. Voy a ponerlas aquí brevemente. 3. Es Dios quien nos invita a la cena, eso es importante, esto es práctico. Como discípulos y discípulas de Jesucristo, estamos en diferentes partes en nuestro caminar, estamos en diferentes niveles en nuestro caminar. Unos días caminamos derecho, otros días caminamos como debemos caminar, unos días caminamos hacia el frente, otros días caminamos hacia atrás. Pero en mi corazón está no pecar contra Dios y amar a Dios y ser el mejor ser humano que yo pueda ser para el reino y la gloria de su nombre. Y reconozco que cada vez que yo vengo delante de la presencia de Dios es porque Él me invitó. Yo no me lo merezco, Él me invitó. El contexto de la cena en el Evangelio de Lucas, eso era un reguerete, hermano. Había gente peleando, discutiendo, bochinchando a ver quién era el que le iba a entregar. Y había uno que le iba a entregar, había un traicionero en medio de ellos. Y Jesús no le dijo a Judas, no participes de la cena. No comas de este cuerpo, no comas de esta sangre. Jesús aún les dio la comida, la cena a Judas. Así que es Dios quien nos invita. Número 2, Jesús quiere tener comunión contigo. Somos parte de un solo cuerpo. Cada vez que participamos de la cena, yo participo en Dios y Dios participa en mí. No sé cómo, un misterio. Hay una participación en Dios y Dios en nosotros. Y lo tercero, implicación práctica, tenemos una misión. La cena no es solamente para nosotros, es para que seamos el cuerpo de Jesucristo en el mundo, en la sociedad. Y que proclamemos el evangelio de salvación. Como Marcos comienza su evangelio diciendo, este es el evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de salvación. Marcos 1:1. Esta es la responsabilidad de la iglesia, predicar ese evangelio de salvación. Así que esa es mi conclusión en esta mañana. Y mi conclusión es que participemos también de esta cena que Él nos ha llamado a participar.